La totalidad de la vida. Krishnamurti. Parte 2. Capítulo 2. El cese del conflicto implica reunir la suprema energía, que es una forma de la inteligencia. Existe de antaño la teoría de que Dios, la divinidad, desciende sobre el hombre y le ayuda a crecer, a evolucionar y vivir noblemente. Esa es la antigua tradición de los países de Oriente y también, aunque de una manera distinta, en los de Occidente. Es muy cómodo creer en tales teorías. Hay en ello un sentimiento de que al menos se está seguro de algo, de que alguien está cuidando de uno y del mundo. Es esa una teoría muy antigua y carece en absoluto de sentido. Esa teoría y doctrina ofrece una especie de esperanza en una utopía del futuro, como algo creado por el presente. Una esperanza que surge desde los límites de lo que uno es ahora. A menos que haya una transformación radical, un futuro es la continuidad modificada de lo que es. Uno se da cuenta de que no existe seguridad alguna en aquello que ha producido el pensamiento. Se da cuenta de ello si lo ha investigado con bastante inteligencia, racionalmente, cuerdamente. A fin de descubrir, uno ve que en la realidad no hay, ni en el futuro, ni en el pasado, ni en el presente, ninguna estructura filosófica, religiosa o ideológica que pueda ofrecer alguna clase de seguridad. Aceptamos muy fácilmente el camino que resulta más satisfactorio, más conveniente, más placentero. Es muy cómodo moverse dentro de esa rutina, y la autoridad dicta, y establece mediante un sistema religioso o psicológico, un método por el cual, o gracias al cual, le dicen a uno, habrá de encontrarse la seguridad. Pero si uno ve que no hay seguridad alguna en una autoridad semejante, entonces puede descubrir si es posible vivir sin guía, sin control alguno, sin esforzarse absolutamente en lo psicológico. Por lo tanto, uno va a investigar, a ver si la mente puede estar libre para encontrar la verdad de esta cuestión, de modo que ella nunca, en ninguna circunstancia, se ajuste psicológicamente a un patrón de autoridad. Cuando nos ajustamos a un patrón religioso, psicológico, o al que hemos establecido para nosotros mismos, siempre hay una contradicción entre lo que uno es realmente y el patrón. Siempre hay un conflicto, y este conflicto es interminable. Si se ha terminado con un patrón, se pasa a otro. Nos educan para vivir en este campo del conflicto, basado en estos ideales, normas, conclusiones, creencias, etc. Conformándose a un patrón, uno jamás es libre, no sabe qué es la compasión, y está siempre luchando, y por consiguiente, dándose importancia a sí mismo. El sí mismo, el yo, se vuelve extraordinariamente importante y con la idea del mejoramiento propio. ¿Es entonces posible vivir sin un patrón establecido? Ahora bien, como un ser humano, el cabal representante de toda la humanidad, ¿de qué modo va uno a descubrir la verdad de esto? Porque si la conciencia de uno cambia radicalmente, profundamente, mejor dicho, si experimenta una revolución más que un cambio, entonces uno influye en la conciencia de toda la humanidad. ¿Cómo va uno a investigar este problema? ¿Con qué capacidad encara la investigación? Para investigar es preciso estar libre de todo motivo. Si uno desea investigar la cuestión de la autoridad, su trasfondo dice, debo obedecer, debo seguir. Y en este proceso, el trasfondo de uno está siempre proyectando, siempre está deformando la propia investigación. Puede uno estar libre del trasfondo, para que éste no interfiera en modo alguno con la investigación. La urgencia que uno siente por encontrar la verdad, la exigencia de ello, su necesidad primordial, suspende la acción del trasfondo. La intensidad por descubrir es uno tan fuerte que el trasfondo cesa de interferir. Aunque este trasfondo esté muy arraigado por la educación, por el condicionamiento, se ha acumulado por siglos, conscientemente uno no puede combatirlo, no puede hacerlo a un lado, no puede luchar contra él. Ve que el luchar contra el trasfondo solo logra intensificarlo. A pesar de ello, la misma intensidad que uno pone para descubrir acerca de la autoridad, de la verdad al respecto, coloca este trasfondo muy lejos, de modo tal que ya no interfiere más con la mente.
Uno necesita tener tremenda energía para descubrir la verdad de esta cuestión. Esta energía se disipa principalmente en el conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Uno ve que lo que debería ser es un escape o un medio de eludir el hecho de lo que es, o el pensamiento, incapaz de enfrentarse a lo que es, proyecta lo que debería ser y utiliza esto para remover lo que es. Entonces, es posible mirar, observar, lo que es sin que haya motivo alguno para cambiarlo o transformarlo, o para hacerlo ajustarse a un patrón particular que uno mismo u otros han establecido, sea lo que fuere aquello que pudiera suceder al final de eso. Si uno lo hace así, el trasfondo se desvanece. Si hay mucha intensidad para comprender, uno se olvida de sí mismo, olvida que es un hindú, un cristiano, un budista. Uno olvida todo su trasfondo. Por lo tanto, la cosa desaparece en su totalidad. El trasfondo, el motivo, todo, porque está la presente necesidad y urgencia por descubrir. La intensidad que se requiere puede surgir solo cuando no hay causa ni efecto, y por lo tanto, no hay reacción. Ello implica que en una investigación uno debe estar completamente solo en lo psicológico, y esta soledad no significa aislamiento, no significa que uno se ha retirado construyéndose un muro alrededor, solo significa todo uno. Entonces, uno es un ser humano total que representa a toda la humanidad. Su conciencia ha experimentado un cambio gracias a la percepción, que es el despertar de la inteligencia. Esa inteligencia termina para siempre con la autoridad psicológica, y ello afecta profundamente la propia conciencia. ¿Es posible vivir sin ninguna norma o patrón, sin ninguna meta, sin idea alguna acerca del futuro? ¿Vivir una vida sin conflicto? Ello solo es posible cuando uno vive con lo que es. Con lo que es significa con lo que realmente está ocurriendo. Vivir con ello, no tratar de transformarlo, de controlarlo, de escapar de ello, no tratar de ir más allá, simplemente mirarlo, vivir con eso. Si uno es envidioso o codicioso o celoso, o tiene problemas de sexo, de temor o de lo que fuere, vivir con esos problemas sin ningún movimiento del pensar que desea escapar de ellos. Eso significa que uno no está derrochando energías en el control, en la represión, en el conflicto, en la resistencia o el escape. Esa energía ha estado siendo malgastada. Ahora uno la ha reunido toda, debido a que uno ve el absurdo de ello, su falsedad, su irrealidad. Ahora tiene la energía para vivir con lo que es, para observar sin ningún movimiento del pensar. Es el pensamiento el que ha creado los celos y dice, debo zafarme de ellos, debo reprimir los celos. Si uno ve la falsedad del escape, de la resistencia, de la represión, entonces esa energía que se ha perdido en el escape, en la resistencia y en la represión, se concentra ahora en el acto de observar. ¿Qué ocurre entonces? Uno no escapa, no resiste, y entonces uno es envidioso, siendo la envidia el resultado del movimiento del pensar. La envidia surge de la comparación, de la medida. Yo no tengo, él tiene, y el pensamiento, por haber sido educado para escapar, escapa de esta cosa. Ahora, debido a que uno ve la falsedad de eso, se detiene, y entonces posee la energía para observar esta envidia. Esa misma palabra, envidia, es su propia condenación. Cuando uno dice, yo soy envidioso, ya hay un sentimiento de que eso tiene que ser apartado. Por lo tanto, para observar, es preciso estar libre de la influencia que ejerce la palabra, y esto requiere una tremenda vigilancia, un extraordinario estado de alerta, de percepción lúcida, como para no escapar y, de ese modo, ver que la palabra envidia ha creado el sentimiento. Porque sin la palabra, ¿existe el sentimiento? Si no existe la palabra, y por lo tanto, no hay movimiento del pensar, ¿hay envidias entonces? La palabra ha creado el sentimiento porque la palabra está asociada con el sentimiento. Ella dicta el pensamiento. ¿Puede uno observar sin la palabra? Ahora bien,
Las palabras son el movimiento que el pensar utiliza para la comunicación con uno o con otro. Cuando no hay palabras, no hay comunicación entre el hecho y el observador. Por lo tanto, el movimiento del pensar que se llama envidia ha llegado a su fin. Termina completamente, no temporalmente. Uno puede mirar un hermoso automóvil y apreciar la belleza de sus líneas, y con eso ello se termina. Vivir completamente con lo que es implica ausencia total de cualquier conflicto. Por lo tanto, no hay un futuro transformado, lo que es, en alguna otra cosa. La misma terminación de ese proceso concentra la suprema energía, que es una forma de la inteligencia.